Probablemente después de Jane Austen esto ya es posible, es decir, ya sí que ya no hace falta describir esto, pero repito, estamos en un momento en el que esto está cambiando. Ante un tratamiento, dice, y pensó que su sorpresa debía de ser muy grande ante un tratamiento que tanto en palabras como en cuanto a los modales expresaba que él tomaba sobre sí el derecho a interesarse por ella como el que más. Es decir, él no ha dicho nada, él simplemente se ha preocupado por la salud de ella. Pero la narradora nos tiene que explicar, dice, bueno, claro, esto quiere decir algo. Y eso que quiere decir es que esta persona está comunicando unas emociones a través de digamos, unos elementos pragmáticos de la comunicación que le parece que son notables. Dice, en cuanto a ella misma, se sentía demasiado irritada y ofendida como para ser capaz de decir algo que de forma directa reflejara su pensamiento. Lo único que pudo hacer fue dirigirle una mirada. De nuevo, aquí el juego es un juego de miradas y por lo tanto dejo a la audiencia que se imagine cómo fue esta mirada, pero ella lo explica. Dice, le dirigió, pero la mirada que le dirigió, pensó ella, era tal que habría bastado para hacerle recobrar el sentido. Y a continuación se fue del sofá, se sentó en un sillón junto a su hermana, con quien se puso a hablar muy interesada. Aquí concluye la escena que yo quería señalar, pero obviamente podemos imaginar la mirada que le echó Emma al señor Elton. Es decir, pero nos lo tiene que explicar. Nos lo tiene que explicar y tenemos que entenderlo. A partir de este momento nosotros creo que ya podemos empezar a tener esta percepción de cómo son las cosas. Y finalmente, no sé si contarlo, pero hay un ejemplo que a mí me parece extraordinario, es un ejemplo que creo que ilustra muy bien algunas de estas dificultades, que yo pienso que es una broma de un escritor español que se llama Rafael Sánchez Ferlosio, que anuncia escribe un haiku, que es una forma poética japonesa, como todo el mundo sabe, y en la descripción de este haiku luego él hace una larga explicación. El haiku es muy sencillo. Al sol se están secando los kimonos. Hay las pequeñas mangas del niño muerto. Obviamente él hace una explicación. Esto dice que es un haiku, y yo creo que se lo inventa Ferlosio. Ferlosio es un bromista inveterado y de vez en cuando atribuye cosas que escribe él, pues las atribuye, pues en este caso a un poeta japonés. En otras ocasiones pues ha hecho bromas incluso muy conocidas en España, desde luego. Pero evidentemente lo que le interesa a Rafael Sánchez Ferlosio en este caso, que también es una persona que ha meditado mucho sobre la expresión de las emociones, es explicarnos qué debemos entender. Uno lee este haiku y entonces Ferlosio dice, a lo mejor no lo van a entender, yo pienso que lo escribe él, pero dice, el poema está, como se ve, drásticamente truncado en dos mitades, hasta el punto que podría decirse que todo su mecanismo formal se reduce a esa fractura, la cual por lo demás no podía pertenecer más completamente al contenido. El poema entero bascula sobre el ay que da comienzo al segundo verso. La imagen más aproximada que se me ocurre para representar la forma del poema es la de que el poeta se limita en el primer verso a presentarnos una caña para troncharla acto seguido en el segundo y tercer versos. En la mañana de la muerte, un padre, al percibir de pronto la claridad del día, después se supone de haber pasado la noche en vela porque ha fallecido su hijo, al percibir de pronto la claridad del día, que ha crecido del todo sin que nadie la sintiese, alza los ojos desvelados por una larga noche de agonía y se vuelve a mirar por la ventana abierta hacia el jardín, donde se le presenta una visión perfectamente cotidiana. Los kimonos tendidos el día anterior yacen o cuelgan desplegados al sol, componiendo con esa singular capacidad de los vestidos para representar a las personas, una especie de retrato familiar, pero de pronto la aturdida mirada es asaltada por la imagen del kimono del niño, etcétera, etcétera. Yo creo que la explicación precede al poema, es decir, yo creo que Sánchez Ferlosio se inventa el poema para mostrarnos lo que pudiéramos decir que es la forma correcta de entender las expresiones. Yo creo que este diálogo es inacabable, es interminable y para el traductor es desesperante, entre otras cosas porque tiene que entrar en unas transacciones muy complejas con elementos culturales que no siempre se dominan o que acaso incluso nunca se dominan.
Y voy a poner un último ejemplo que pertenece a un poeta peruano que se llama José Watanabe, que por cierto en España tiene un gran éxito, y que tiene un muy breve ensayo que se titula Elogio del refrenamiento, que lógicamente pues, no es de 100 páginas, sino de 5 o 6 páginas, y hace una descripción de sus creencias estéticas, que son las estéticas que seguramente en esta sala conoce todo el mundo mucho mejor que yo. Pero me llama la atención una cosa, que yo creo que es una de las formas en que la traducción llega digamos, a los textos literarios de forma inadvertida, y que de nuevo tiene también como representación la representación de la emoción dentro de unos contextos culturales concretos. El párrafo que a mí me llamó poderosamente la atención de José Watanabe, que es de origen japonés pero peruano, es la siguiente. Creo que mi padre nunca conoció a Chikamatsu. Chikamatsu es un dramaturgo japonés, esto lo he mirado en Wikipedia ya saben que tiene las deficiencias de todos conocidas, pero creo que en otros sitios donde he mirado también sigue siendo un dramaturgo japonés. Dice, creo que mi padre nunca conoció a Chikamatsu, es decir, la obra de Chikamatsu. Dice, pero lo imagino haciéndole una suave venia de aceptación, una suave venia, especialmente cuando ejercía uno de sus varios oficios, el de restaurador de vírgenes y santos caseros. Antes de ser, aquellas estatuillas que la gente velaba en las repisas de sus salas o dormitorios. ¿Sí? Antes de ser arrastrado por la aventura hasta el Perú, mi padre había sido un joven estudiante en una escuela de arte de Okayama. Era budista, pero ponía el más devoto empeño en resanar las imágenes católicas. Es decir, él era profesionalmente el padre de Watanabe, además de otras actividades, restauraba estas imágenes. Nunca tuvo reclamos. Esto en español serían reclamaciones. Nunca tuvo reclamos, excepto con los Cristos. Su fe sosegada y sin dramatismos lo llevaba a pintarle a los crucificados solo una herida discreta en el costado. Entonces sus clientes le exigían las huellas de la pasión, la sangre estridente de la tragedia. Y con esto voy a concluir, pero creo que es una imagen bellísima de las dificultades de la representación, de la emoción, para una persona que además lo ve desde los dos ámbitos, desde dos culturas completamente diferentes, en las cuales lo que se pide es la representación de la máxima intensidad de esa pasión, otra en las cuales los hombres, ni siquiera las personas, ni siquiera en el momento de mayor aflicción o dolor, deben perder ese control. Y yo creo que Watanabe lo expresa admirablemente bien, hasta qué punto esa delicada transacción entre la percepción cultural del fenómeno y la aceptación de ese mismo fenómeno hay una gran diferencia. Hay una gran tradición de crucifijos en las islas Filipinas que está muy dentro de lo que dice Watanabe, donde los que hacen las tallas, la imaginería, lo que hace es precisamente lo contrario de lo que pide la tradición expresiva de las tallas y de las imágenes católicas, por ejemplo, en la península ibérica, donde precisamente esa efusión de sangre que reclaman los propietarios de esos cristos que dice que hacen esos reclamos, manifiesta que efectivamente es incomprensible la tragedia